Bienvenidos a este nuevo video. Acompáñenme a explorar la ciudad de Atenas. La ciudad de Atenas es uno de esos destinos que está en la lista por visitar de millones de personas. En este blog les voy a mostrar todo lo que hice durante 2 días en esta ciudad y quédense porque esta es mi guía para este destino. El verano en Atenas es cosa seria y al momento de mi visita la ciudad estaba pasando por una ola de calor y las temperaturas llegaban a los 39 grados Celsius o 102 Fahrenheit. Así que si visitan este lugar con un clima similar, tienen que plantearse una estrategia para cuidar de su salud. Y como mi primer consejo, si no piensan hacer ninguna actividad acuática, les recomiendo evitar Atenas en el verano, así no van a tener que lidiar con estas condiciones climáticas. Para empezar, el hospedaje. Dónde quedarse en la ciudad es vital para garantizar acceso y movilidad. Yo, después de explorar mis opciones, decidí quedarme en The Editor Hotel. Este se localiza en el barrio de Monastiraki y fue una decisión perfecta, ya que no solo está ubicado en un excelente lugar, pero también la habitación y el servicio fueron excelentes. En un próximo video les voy a mostrar más a fondo cómo es el hotel. Comencé mi día alrededor de las 9 de la mañana y era hora de empezar a caminar para abarcar la mayor cantidad de atracciones posibles. Compré los tiquetes en paquete que incluían las siguientes atracciones: la Acrópolis, la Agora Antigua y el museo, la Agora Romana, la Biblioteca de Adriano, el Olympiadon, Gramecaicus y el museo y la Escuela de Aristóteles. Después de comprar los tiquetes, empecé visitando la Agora Romana de Atenas, también conocida como el Foro Romano. Fue construida entre los años 19 y 11 a.C. bajo las órdenes del emperador Augusto y ampliada posteriormente por el emperador Adriano. Este espacio rectangular de 100 metros cuadrados albergaba el mercado central, letrinas públicas y diversos comercios. Está situada entre la Acrópolis y la Plaza Monastiraki. La Agora Romana era un importante centro de comercio y reunión de la antigua Atenas. Continué mi día explorando la Biblioteca de Adriano, también conocida como la Biblioteca de las 100 Columnas. Fue construida en el año 132 d.C. por órdenes del emperador romano Adriano. Este impresionante edificio albergaba una vasta colección de libros y servía como sala de lectura y centro de convenciones. Situada al norte de la Agora Romana de Atenas, la biblioteca contaba con un patio central rodeado por una galería de columnas corintias. La siguiente parada fue la Agora de Atenas, el corazón de la vida pública de la antigua Grecia. Este espacio abierto servía como centro de actividades políticas, comerciales, sociales y culturales. Aquí los ciudadanos se reunían para discutir asuntos importantes, comerciar y participar en eventos religiosos. La Agora es especialmente conocida por ser el lugar donde se desarrolló la democracia ateniense, con filósofos como Sócrates y Platón frecuentando el lugar para debatir ideas. Por cierto, tomen su tiempo para visitar el Museo de la Agora Antigua de Atenas. Es una joya histórica que no se pueden perder. Está ubicado en la Stoa de Átalo. Este museo alberga una impresionante colección de artefactos. Ya llevaba varias horas caminando en este extremo calor y necesitaba algo bajo la sombra. Y qué mejor que una visita al museo. Por cierto, les digo que si pueden visitar el Museo de la Acrópolis antes de ir a esta, háganlo. La cantidad de información histórica y detalles que dan en el museo hacen que la visita a la Acrópolis sea mucho más especial, ya que muchas de las preguntas que surgen cuando uno camina por las ruinas tienen la respuesta en el museo. Así que ese es otro tip.
Este museo está repleto de objetos arqueológicos increíbles y para compartir uno de los que más me llamó la atención fue cómo los frontones que estaban en la Acrópolis cuentan dos historias. La primera es la batalla entre Atenea y Poseidón por el dominio de Atenas y la otra es el nacimiento de Atenea de la cabeza de Zeus. Sin duda alguna, y son amantes de la historia y la mitología, este museo es una parada obligatoria. Les recomiendo visitar la Acrópolis a primera hora de la mañana, así evitan las multitudes y las temperaturas elevadas de la tarde. Yo seleccioné mi entrada para el día siguiente a las 8 de la mañana, pero les recomiendo llegar a las 7:30, ya que la gente hace fila antes de que se abra la atracción. Después del museo era hora de descansar un poco, pero para seguir explorando la ciudad decidí caminar desde el museo hasta el hotel. Para mí, caminar por los lugares que visito es una forma no solo de explorar, sino también de apreciar el estilo de vida de los ciudadanos del lugar que estoy visitando. Así que este es otro tip: caminen lo más que puedan. Al estar en Monastiraki, el acceso a las atracciones y transporte público estaban a una corta distancia. Esto sin contar la gran cantidad de restaurantes y por supuesto los bares en azoteas, que son una cosa imperdible al visitar esta ciudad. Después de refrescarme en el hotel, estaba listo para experimentar lo que la noche tenía que ofrecer. Y qué mejor manera de hacer esto que ir a una de las famosas azoteas a ver el atardecer. La recepcionista del hotel recomendó Attic Urban Rooftop y fue una excelente recomendación. La vista hacia la Acrópolis, la música y el servicio fueron excelentes. Y esto sin contar las bebidas. Nada más vean la delicia y a cómo se ven, sabían. Después de un buen rato y disfrutar del atardecer, era hora de cenar. Aquí les voy a dejar el nombre del restaurante, el cual no me animo o atrevo a pronunciar. Este está un poco lejos de los puntos super turísticos, pero los precios y la comida super auténtica valen la pena. Es súper delicioso. Yo probé varios lugares, pero de todos este fue el único que vale la pena mencionar y recomendar. Después de la cena y una caminata nocturna por la ciudad, era hora de descansar, ya que mis planes de ir a un club o alguna fiesta fueron frustrados, ya que en Atenas estas actividades empiezan a medianoche y mi agenda del día siguiente empezaba temprano. A la mañana siguiente, y como se los había mencionado antes, a las 7:30 de la mañana estaba haciendo fila para visitar la Acrópolis. Este lugar es increíble y gracias a que vine a esta hora no había una multitud y pude disfrutar y tomar fotografías sin docenas de turistas en medio. Sin duda alguna, este icónico lugar es una joya de la antigüedad. Se alza majestuosamente sobre la ciudad, testigo de milenios de historia. En este sitio, habitado desde tiempos prehistóricos, se convirtió en el corazón de la civilización occidental durante el siglo V a.C., bajo el liderazgo de Pericles. Estos monumentos no solo eran centros religiosos, sino también símbolos de poder y la cultura ateniense. A pesar de guerras, saqueos y desastres naturales, la Acrópolis sigue siendo un testimonio impresionante de la antigua Grecia. Al finalizar mi recorrido por la Acrópolis, era hora de visitar el Olympeion, también conocido como el Templo de Zeus. Era una estructura impresionante de la Grecia antigua. Originalmente contaba con 104 columnas corintias, de las cuales solo 16 permanecen en pie hoy en día. Otra de las atracciones que me recomendaron fue observar el cambio de la guardia en Atenas. Es una ceremonia que se lleva a cabo en la Plaza Sintagma, frente al Parlamento griego. Cada hora en punto, donde los guardias de élite realizan un desfile coreografiado para relevar a sus compañeros. Yo pude observar la ceremonia especial del domingo a las 11 de la mañana, la cual se lleva a cabo con una orquesta acompañando el desfile. Este evento no solo es un tributo a los soldados griegos caídos, sino también una atracción turística. Si están por la zona, pueden observarla, y si no, aquí les dejo una versión rápida para que sepan cómo es.
Por cierto, además de todos los sitios arqueológicos, recuerden visitar el mercado de las pulgas en Monastiraki. Si son amantes de las compras, en este lugar de fijo van a encontrar algún artículo o souvenir para llevar a casa. Era hora de visitar Kerameikos. Es conocido tanto por ser el antiguo barrio de los alfareros como por albergar la necrópolis más grande de Grecia. Este sitio arqueológico situado al noroeste de la Acrópolis se remonta al siglo XI a.C. y su museo, el cual exhibe artefactos descubiertos en las excavaciones del lugar, sin duda alguna tiene uno de los artefactos que más me llamó la atención, como lo fue este escudo espartano. De todos los sitios que estaban incluidos en el paquete de entradas, al único que no fui fue a la escuela de Aristóteles, ya que al visitar todos los anteriores y ver en qué consistía este, honestamente no había motivo para visitar. En cambio, fui al estadio Panathinaiko, el cual fue el lugar donde se llevaron a cabo las primeras Olimpiadas de la era moderna en 1896. La última de las atracciones que visité fue el Monte Licabeto. Es uno de los puntos más altos de Atenas y ofrece vistas panorámicas impresionantes de la ciudad. Para llegar a la cima pueden tomar el teleférico y los llevará hasta la iglesia de San Jorge, situada en la parte superior del monte. Según la mitología griega, el monte fue creado por la diosa Atenea. Desde la cima se pueden ver monumentos icónicos como la Acrópolis y el templo de Zeus. Es un lugar perfecto para disfrutar de un atardecer espectacular y capturar algunas de las mejores fotos de tu viaje en Atenas. Siento que estos 2 días en Atenas fueron suficientes para ver las principales atracciones de la ciudad. Ahora, si su plan es visitar lugares como el Templo de Poseidón o Meteora, les recomiendo varios días extra. Sin duda alguna, esta ciudad es increíble y poder caminar por un lugar con milenia de historia en cada esquina, desde las estaciones del metro hasta la cima de la Acrópolis, fue un sueño hecho realidad. Por cierto, vale la pena mencionar lo amables que son los griegos y cómo desde el hotel hasta los restaurantes que visité, el servicio y la amabilidad siempre estaban ahí. Sin duda alguna, uno de los países más hospitalarios que he visitado. Espero que este vlog les sea de ayuda a la hora de visitar Atenas, y para más información sobre otras islas como Mykonos y Santorini, les voy a dejar los enlaces a esos otros videos en la descripción de este. Y bueno, desde las calles de Monastiraki en Atenas, Grecia, este fue el video de hoy. Recuerden darle like y suscribirse, eso ayuda muchísimo al canal. Espero que les sea de utilidad. Pura vibra. Chao.